Capítulo 81 Nervioso 3. Actualmente, Kale estaba dentro de la tienda de Litana. Había dormido hasta tarde por primera vez antes de caminar lentamente. Litana miró a Kale antes de comenzar a hablar. Compartimiento. Uno de sus subordinados se movió para pararse frente a Kale en su llamada. Había conocido a Kale dentro de la cueva. La novela le había dado a Kale información sobre Bin, uno de los subordinados más leales y fuertes de Litana. Bin te guiará a la ubicación. Litana le entregó un documento a Kale. Kale tuvo que trabajar duro para mantener su expresión una vez que recibió el documento. Señorita Lina, no puede hacer esto. Esto es demasiado. Podía ver que Kale parecía estar molesto por esto y comenzó a sonreír, pensando que esta persona realmente era una muy buena persona. No, no es demasiado. El documento que Kale recibió tenía el nombre de Litana y su huella digital estampada en él. Sería un contrato completo tan pronto como Kale lo firmara también. Hubo otro lugar que quedó sin llenar además del lugar para la firma de Kale. Faltaba la ubicación del terreno y el tamaño. Litana empezó a hablar. Es complicado si es propiedad personal de alguien en la sección, pero si no lo es. Yo me ocuparé de todo, así que ten todo lo que quieras. Todo lo que dijo sonó como un canto angelical para Kale. El sonido del dinero fluyendo siempre fue hermoso. Litana era una persona generosa. ¿Cómo puedes darme un contrato como este? ¿Qué pasa si digo que quiero toda la costa o algo así? Sabía que dirías algo así. Pero no importa, tómalo si quieres. Ella realmente era del tipo que devolvía la gratitud lo mejor posible. Kale se dio cuenta de por qué Litana estaba enviando a Bin con él en lugar de a alguien como uno de los jefes o asesores. Supongo que realmente está pensando en darme lo que yo quiera. Kale puso una expresión de impotencia. Creo que tener mucha tierra es engorroso. Solo necesito un área lo suficientemente pequeña para descansar cada vez que tenga ganas de ver la jungla-selva. Esto hizo que Litana pensara en cómo podría devolverle el dinero a esta extremadamente buena persona. Kale debió haberle dicho a su tripulación que ayudara, ya que sus subordinados se habían despertado temprano para ayudar con la restauración de la sección 1. Por supuesto, Kale se había despertado tarde y no sabía qué estaba haciendo su tripulación. Señor, Kale, ¿puedo saber tu apellido? Kale de repente sintió escalofríos en la parte posterior de su cuello. Tenía el mal presentimiento de que podría terminar en una situación complicada si hacía un movimiento equivocado. Por eso respondió por reflejo. Solo deseo irme en silencio. Olvidemos lo que sucedió ayer y miremos hacia el futuro. Realmente no me estás dando ninguna forma de devolverte el dinero. En opinión de Kale, no había necesidad de devolverle el dinero. Nada de lo que pudiera dar valdría más que las piedras mágicas. No eran piedras mágicas de grado bajo o medio, sino una carga de piedras mágicas de grado más alto. Todos ellos también estaban refinados. Kale no tenía idea de quién los enterró a todos en la jungla, sin embargo, la novela explicaba que habían pasado cientos de años. Eso significaba que estas piedras mágicas no tenían dueño. Litana miró fuera de la tienda y empezó a gritar. Ten. Ten, la pantera negra. Grerre. Por favor, llévalo contigo. Ten encontrará el camino más rápido para usted. Kale se dio la vuelta después de tener escalofríos. No podía decir si la pantera estaba sonriendo o ronroneando, pero estaba revelando un colmillo del tamaño del brazo de Kale. Ten parece estar feliz de guiarlo, señor. Kale, puedes montarlo. Dado que esto es una muestra de mi agradecimiento, por favor acepte al menos esto. Gracias. Grerre. La pantera negra se acercó a Kale como si estuviera feliz. Kale se hizo a un lado. Sin embargo, estaba en la espalda de Ten un momento después. Litana estaba asombrada. Esta es la primera vez que Ten se agacha para alguien más que para mí. Ten es realmente un buen juez de carácter. Ya veo. Kale no se sintió bienvenido al escuchar el gruñido de la pantera negra. Estaba bien cuando estaba aquí con Litana ya que estaba con el amo de la pantera. Sentarse solo en Ten se sintió como si estuviera poniendo su cuerpo en la boca de un tigre. Joven maestro Kale, te seguiremos pronto.
Kale asintió con la cabeza ante las palabras de Rosalind. Te lo dejo a ti. Las únicas personas que iban con Kale eran Locke, Bean y Beacrox. Por supuesto, Raon los estaba siguiendo mientras era invisible como de costumbre. No es un problema, ayudaremos con la restauración hasta que aparezcan el señor Hans y On, luego nos dirigiremos también. Kale había pedido a Rosalind y Choyan que esperaran a Hans y los niños que estaban recuperando los restos de las personas perdidas. No puedo tener a Rosalind conmigo. Rosalind era una gran maga. Sería complicado si terminara encontrando las piedras mágicas. Entonces vamos. El resto del grupo instó a sus caballos a avanzar ante la declaración de Kale. Todos tenían muchas cosas en sus caballos. Ten un viaje seguro. Gracias por todo. No fue nada. Kale respondió gentilmente al adiós de Litana. No pudo bajar la guardia hasta el final. Nos vemos la próxima vez. ¡Qué pensamiento tan terrible! Si volvía a ver a Litana, era muy probable que fuera en el campo de batalla. Por eso Kale no deseaba volver a verla nunca más. Él simplemente respondió con una sonrisa. Nos vamos. Kale le preguntó respetuosamente a la pantera negra, quien luego comenzó a moverse. Los caballos lo siguieron mientras Litana lo miraba desde atrás. Está bien, Su Alteza. Estoy bien. Ella respondió en silencio a la pregunta de su subordinado. La pantera negra fue la primera vida que salvó. Desde entonces siempre habían estado juntos. Aunque fue solo por un corto tiempo, esta fue la primera vez que Litana dejó a con otra persona. Kale no sabía sobre esto mientras se dirigía hacia la sección 1 en la espalda de Ten. Toda la gente de la selva dejó de moverse y lo saludó cuando pasó. Cada uno tenía su propia forma de hacerlo, pero todos se inclinaron ante Kale de una forma u otra. Litana debió haber dicho algo, ya que no hubo fanfarrias ni respuestas muy apasionadas. Realmente es mejor irse rápido. Actuar y luego irse lo más rápido posible. Kale se dio cuenta de que esa era realmente la mejor manera de evitar cosas molestas mientras se dirigía rápidamente a los restos de ceniza negra de la sección 1. Asterisco asterisco asterisco. Kale se bajó de la espalda de la pantera negra. Podía oír la voz de Raon en su cabeza. «Wow, realmente no hay nada aquí. No quedaba nada en la costa de la sección 1. Hasta el mar es negro». El mar de la costa estaba realmente teñido de negro por las cenizas. Kale simplemente miró en silencio hacia el mar y el paisaje. Una brisa fresca pero salada sopló a su lado. El subordinado de la reina, Bean, que vino con Kale, observó las acciones de Kale. La reina le había dicho que informara de todo lo que hacía Kale. Apuesto a que este era un lugar realmente hermoso. El subordinado se estremeció ante la declaración de Kale. Era la verdad, realmente solía ser un lugar hermoso. El sol se pondrá pronto, puedo mirar un poco a mi alrededor. Te lo haré saber una vez que decida el terreno. Entiendo. Era casi la hora de la puesta del sol. Kale acarició la cabeza de Locke cuando comenzó a susurrar. Juega con Ten por un rato. No me sigas. Sí, señor. Locke ahora escuchó sin hacer preguntas. Kale se dirigió hacia Beacrox, que estaba parado allí con el ceño fruncido. No le gustaron todas las cenizas de la zona. Beacrox, que no se había quitado los guantes blancos durante un par de días, comenzó a hablar tan pronto como Kale se le acercó. Mantendré ese vino o lo que sea que esté ocupado. Sabía que entenderías lo que quiero. Kale luego siguió con una pregunta inesperada. Beacrox, ¿has estado en la región noroeste del reino de Rohan? No. De verdad, ¿no quieres echar un vistazo? Debo ocuparme de la cocina del territorios de Enituse. Beacrox miró a Kale con una expresión confusa cuando Kale comenzó a sonreír. Necesitaba pronto un experto en tortura. Necesitaba a alguien para la tortura física y mental. Beacrox era el mejor en lo que respecta a la tortura física. La tortura mental puede ser realizada por la sacerdotisa loca que probablemente estaba con el hijo mayor del marqués Stan en este momento. Kale le dio unas palmaditas en los hombros al todavía confundido Beacrox un par de veces antes de dirigirse hacia la colina más alta de la zona.
La Pantera Negra y Bean lo miraron un poco, pero pronto tuvieron que lidiar con Locke y Beacrox. Por eso los pasos de Cale eran muy ligeros. No, era muy ligero mientras pensaba en las piedras mágicas. Sintió lo mismo cuando encontraron la habitación del Señor de la Torre Mágica. Cada vez que se acercaba un paso más a una vida más holgazana, el corazón de Cale saltaba de alegría. Humano débil, te ves muy emocionado. Raon tenía razón. Cale estaba emocionado. Verificó dónde se encontraban todos antes de dirigirse hacia el punto más alto de la costa. Se dirigió a la cima de la colina. Aquí solo quedaron cenizas después del incendio. Cale comenzó a sonreír ante la respuesta de Raon. Las piedras mágicas se encontraron por casualidad en la novela. Este lugar normalmente estaba lleno de árboles altos de modo que no se podía saber qué había bajo tierra. Sin embargo, una vez que todos los árboles se quemaron y dejaron solo cenizas, las piedras mágicas se revelaron cuando las cenizas y la suciedad fluyeron debido a la lluvia. Quizás por aquí. Humano, hay algo 5 pasos a la izquierda de aquí. Cale dio 5 pasos a la izquierda siguiendo su increíble sistema de navegación. El dragón negro era omnipotente. Los dragones tenían el mayor sentido del maná del mundo. Cale se trasladó al lugar mencionado por Raon y se agachó. Luego sacó la pequeña azada que había usado cuando ganó el sonido del viento. La azada cavó entre la ceniza negra y la tierra. El suelo estaba un poco blando por la lluvia y, por lo tanto, era fácil de cavar. Sin embargo, Cale cavó con cautela como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y luego, finalmente. ¡Guau! Cale no pudo evitar dejar escapar un jadeo de admiración. Encontró una caja de metal de aspecto muy normal pero grande. Sin embargo, esa caja oxidada se veía colorida. Cale trabajó duro para cavar alrededor de la caja. Humano, ¿por qué estás trabajando tan duro? Nunca te había visto trabajar tan duro. Cale ignoró a Raon como de costumbre y continuó cavando hasta que apareció la apertura de la caja. Era tan grande que necesitaba moverse lo más rápido posible para terminar antes del atardecer. Él estaba emocionado. Todo lo que tenías que hacer era pedirme que lo limpiara. Cale se detuvo por un momento. Yo me encargaré. Sest. Se hizo un pequeño ruido cuando el maná negro flotó en el aire y se deshizo de la suciedad y las cenizas. Cale se dio cuenta de que había estado demasiado emocionado. Respiró hondo para calmarse antes de señalar la cerradura. Rómpelo. Bien. La cerradura se rompió fácilmente. Cale tomó otro respiro antes de agarrar lentamente la tapa de la caja. Piedras mágicas de la más alta calidad. El dinero era bueno, pero este era un ingrediente precioso para su robusto y seguro hogar dulce y robusto vehículo de transporte. Utilizaría estos ingredientes hasta su muerte. Abrió lentamente la tapa. Screech se aferró. Cale dejó escapar un ruido de emoción. Todo tipo de colores vibrantes aparecieron frente a sus ojos. Estas piedras mágicas no habían cambiado en absoluto, incluso después de cientos de años. Los colores de estas piedras mágicas de la más alta calidad eran muy vibrantes y hermosos. La esquina de los labios de Cale comenzó a temblar a medida que subía. Oh, buen material, humano, encontramos otro tesoro. Raon se quitó la invisibilidad y aterrizó junto a Cale. Luego se puso de puntillas para mirar dentro de la caja. Las acciones de Raon hicieron que Cale mirara a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie antes de levantar una piedra mágica. Estos fajos de dinero. Las piedras mágicas utilizadas en los dispositivos mágicos del reino Wiper eran generalmente piedras mágicas de grado medio o bajo. Eso debería dar una idea sobre el valor de estas piedras mágicas de la más alta calidad. Alguien del nivel de la familia real usaría piedras mágicas de alto grado. El valor de estas piedras mágicas aumentaría según la gravedad de las guerras. Había todo tipo de lugares a los que podía venderlos. El príncipe heredero Alberu definitivamente sería uno de sus mayores compradores. Humano. Raon levantó la cabeza de la caja para mirar a Cale. Sus alas revoloteaban. Yo también quiero un poco. Cale se estremeció antes de decidir ser generoso. Luego acarició la cabeza de Raon y señaló la caja que contenía un par de cientos de piedras mágicas de la más alta calidad.
Te daré el que más te guste de ahí. De verdad, gracias humano. Eres una muy buena persona. Kale estaba feliz de ver que este niño de 4 años estaba emocionado de obtener solo una de estas piedras mágicas. Entonces, escóndelo bien en esa dimensión espacial tuya. Entendido. Bien, la semilla y una piedra mágica son mías. Seguro, seguro. Raon se estaba asegurando de seguir con detalles como un dragón adecuado. Kale se preguntó si se trataba de Raon que se estaba acostumbrando al mundo mientras observaba la puesta de sol durante un rato antes de regresar a la costa. El sol todavía poniente creaba una hermosa imagen detrás de Kale. Puso una sonrisa suave en su rostro mientras señalaba la colina y comenzó a hablar con Vin. Podía ver bien la puesta de sol desde la cima de esa colina. Puedo conseguir un pequeño terreno allí arriba. Por supuesto. Vin se sorprendió al ver el tamaño de la tierra que Kale estaba pidiendo. Era lo suficientemente grande como para caber en una pequeña villa. Kale guardó su copia del contrato cuando empezó a hablar. Me quedaré aquí hasta que llegue el resto de mi grupo. Vin, Beacrox y Locke descargaron rápidamente los suministros y armaron las carpas. Kale iba a esperar a los demás en este lugar. Una semana después todos se habían reunido. Kale, que había estado acostado en una silla a la sombra creada por la tienda, abrió los ojos una vez que se reunieron. Regresamos. El ayudante de mayordomo Hans no pudo evitar pensar que Kale era su yo habitual cuando dio un paso adelante. No sabía que Kale se refería al territorio de Enituse cuando dijo, regresamos. Regresamos al reino Wiper. Entonces, ¿por qué te diría que vengas aquí? Entonces, ¿a dónde nos dirigimos de regreso? No fue solo Hans, los otros también se confundieron por el comportamiento relajado de Kale. Sin embargo, solo una persona, la única que quedaba para despedirse de Kale, Vin, estaba escuchando en silencio. Kale se sentó en la silla y señaló un lugar. El grupo pudo ver que estaba señalando el mar. Oh, tal vez. Rosalind miró a Kale con una mirada inquisitiva. Kale comenzó a hablar mientras todos lo miraban. Este es el mar. En ese momento. ¡Bu! Escuchó el sonido de un cuerno en la distancia. Un solo barco se dirigía hacia el grupo. Estaban familiarizados con el barco, ya que era el mismo barco que habían tomado para llegar al reino Wiper. ¿Ya te vas? Sí, gracias por todo. Kale y Vin conversaron casualmente entre ellos. Pasó junto al grupo que estaba mirando el barco y se dirigió hacia la orilla. Joven maestro, Nim. A la cabeza del barco que se acercaba rápidamente estaba Billos, quien saludaba a Kale. Kale sonrió al emocionado Billos y sacudió una bolsa mágica a cambio. Una vez que el barco se detuvo para escuchar la orilla, Billos tomó un bote pequeño y se dirigió hacia Kale. Aquí. Jaja, muchas gracias. Billos estaba extremadamente feliz después de recibir la segunda bolsa de dispositivos mágicos. Kale se dio la vuelta para mirar al grupo, quienes también lo estaban mirando. Vámonos. En ese momento, escuchó una voz cruel en su cabeza. Humano, es hora de mi venganza. Fue Raon. Kale asintió con la cabeza. Subió a bordo y sintió la brisa fresca antes de parpadear. La brisa del mar era muy agradable. Kale se dirigía de regreso al territorio Enituse, su ciudad natal. Asterisco asterisco asterisco. Es bueno que estés bien. El conde de Ruz le dio una cálida bienvenida a Kale. Kale, que había regresado en silencio sin informar a Deruz que volvería, se dirigió de inmediato a la oficina del conde para informar a su padre. Es gracias a que te preocupas por mí que regresé sano y salvo. Es bueno ver que parece que no estás lastimado. Deruz estaba agradecido y feliz de ver que su hijo había venido a buscarlo primero. Sin embargo, luego tenía una expresión extraña en su rostro. Su mirada se movió hacia el lado inferior izquierdo de Kale. ¿Y quién es? Saluda. Kale habló sin rodeos y una voz fuerte resonó en la oficina. Hola, mucho gusto. Mueller parecía haber comido bien los últimos días ya que se veía mucho mejor que cuando Kale lo encontró en la torre.
Mi nombre es Muelleron, el sucesor de la familia On que se ha especializado en la construcción y el desarrollo durante más de 200 años. Haré lo mejor que pueda con cualquier tarea que me dé. Fue una introducción muy ruidosa. Deruz estaba confundido. Construcción, desarrollo. Miró a su hijo con confusión. En ese momento Kale lo llamó. Mi señor. Kale no llamó padre a Deruz, ni siquiera al conde. Esa acción hizo que Deruz también se volviera serio. Kale ahora se dirigía a Deruz como el señor del territorio. Escuché que estabas reforzando los muros del castillo. Estoy seguro de que tienes una razón para ello. Deruz había estado reforzando los muros del castillo desde que Kale se dirigió a la capital. La razón de eso salió de la boca de su hijo. Creo que espera que la era de las guerras comience pronto también, mi señor. Kale pudo ver que los ojos de su padre se nublaban. Kale empujó a Mueller frente a él. Este tipo es descendiente de la familia que construyó la torre mágica. Kale pudo ver a Deruz estremecerse. Refuerzo del castillo, torre mágica. Kale sabía que Deruz lo había entendido. Padre. Kale habló con su padre, Deruz. Hagamos un intento.